Estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, bueno, un gran gusto. Hoy pensé en cambiar la posición de la pantalla para que no me vuelvas a preguntar las cosas que ves atrás, pero lo hago para el miércoles que viene. Bueno, no, ahora lo que veo son unos cafés, que el otro día no lo veía, ahí a tu derecha unas tacitas, parece, ¿no? Bueno, eso es una cafetería que la he hecho yo artesanalmente. Las horas de tiempo libre que impone la pandemia, entre otras artesanías me dediqué, como tengo una máquina de estas de hacer café expreso, me dediqué a hacer una cafetería perfecta. Lo único que no tengo ahora son capsulitas, porque se las pedía siempre a alguien que viniera de Buenos Aires y no tengo. Entonces tengo todo el equipo, las tacitas colgadas, ¿Pero qué pero tipo de cápsulas? Porque esas no venden aquí. me estás metiendo en un lío, son muy caras. Ah, Acá son caras. está bien, está Pero bien. bueno, no dije nada, no dije nada. No dije nada. No, 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 no. Me hace gracia cuando descubrir, como si fuera necesario hacerlo, que salvando grandes diferencias, a todos nos pasan cosas parecidas para casi todos los temas, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, muy bien, te estaba escuchando con mucha atención. Yo tengo también gente conocida en el interior del país que se sorprende con las noticias de las clases porque no están habiendo con el ritmo y la fluidez con que se decía antes de esta suspensión anunciada en la noche de ayer. a ver, ¿cómo es eso? Al Claro, final un yo poco. conozco estudiantes del interior que se sorprenden cuando ven en la televisión la normalidad de las clases en el interior porque hay, por ejemplo, conozco un caso de 3 veces por semana, otro de 2 veces por semana. Es decir, no se están dando las clases. Una cosa es la información que se da por televisión y otra cosa es la realidad cotidiana con que enfrentan las dificultades de, bueno, tú decías algunas recién, profesores auxiliares, también cierta reticencia de algunos padres, visto los picos de los últimos días en mandar a los gurises, en fin. Estamos viviendo un momento muy, muy complicado, todos vamos a tener que poner una dosis de sentimiento colectivo, ¿no? Tratar de despolitizar el tema lo más posible, de despartidizarlo. Y bueno, si todo el mundo lo puede enfrentar, nosotros lo vamos a poder enfrentar también. El error quizás fue creer que éramos distintos y que acá no iba a ocurrir. Hubo algo de eso, ¿eh? Tanto en las Mucho. autoridades como en la gente. No, no, nosotros la garra charrúa, Maracaná, aquí no llega, etcétera. Bueno, yo no soy un científico ni es este mi tema, pero a mí mi doctora, la que me atiende clínicamente, me decía que, bueno, que habían razones para pensar que el virus podía demorar en llegar, pero no que no iba a llegar. Omar te dice, buen día, Juan Raúl, yo conseguí una máquina de café, las del bar José Capuchino Submarino y el Café Express, no pude por qué desarmar los filtros, no entendí ahora el mensaje de Omar, pero se ve que es alguien que La que tiene la... yo tengo es de capsulitas. Bien, Es buen día. expreso, pero de capsulitas. Es alarmante que el gobierno que siga actuando con la misma soberbia del comienzo. El lunes 22 hubo 2.700 casos, en Argentina 6.400. Si hacemos una simple regla de 3, esos 2.700 casos nuestros corresponderían a unos 35.000 para nuestros vecinos. Seguimos insistiendo en que resolvimos bien, no faltaban brazos, faltan vacunas y pensar en los más débiles, lo firma Luis, otro Luis supongo, ¿no? Que manda un abrazo, 099-894-987. Este ministro siempre con el mismo tono, señor, dedíquese a gobernar, ya terminó la campaña, lo dice Germán. Comedores de escuela está mal encarado, obviamente. En 2019, sin pandemia, todos los niños que asistían con ese tiempo completo comían en la escuela. En el 2020, los niños que necesitaban alimentación debían inscribirse en el servicio de comedor. Por supuesto que van a ser muchos menos, lo dice Sergio del Buceo. ¿Qué alimenta a un niño con 85 pesos y dentro de cuántos días es retroactivo el hambre? 099-894-987. Estás más lindo que en el 12 y Malena también. Ah, no, pero esto es por lo de ayer, que conversábamos con Malena Muyala.
099894947, todos los mensajes. A ver, saludos a Juan Raúl. Claro, porque como se estaba demorando la conexión, ¿verdad, Juan? Bueno, y Sí, para no fue un perder más error tiempo, mío imperdonable. Si yo bueno, no quiero contar al aire el error mío porque... no lo cuentes, pero de verdad que nos No, quedan muy poquitos minutos porque aún nos quedan 2 notas, pero yo, de verdad, bueno, vos lo sabés bien porque yo lo hablé contigo, hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Celebro esta instancia, celebro la causa, el abrazo. El nombre es demasiado largo para ponerlo en una pancarta. Alude a la muerte, al asesinato de Monseñor Romero, a quien vos tanto, que importa tanto en tu vida, ya no lo recordarás por qué. Pero además, en Argentina, es un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76, vos tuviste en esos momentos claves de la historia del Río de la Plata, que incluyó además el asesinato del Toba y de Selmar, y que pudo costar la muerte de tu padre, corregime si yo me estoy equivocando, y es por eso el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y la verdad que me propuse que la pandemia no se lo coma todo, y que esto también obre, por lo menos en un programa de radio, el nuestro, independiente y libre, para que a través de tu testimonio hagamos una referencia a estas 2 fechas. bueno, a ver, lo más concreto posible. Yo recuerdo perfectamente el día del golpe de Estado en Argentina. Mi padre tenía un tambo en la provincia, entonces él pasaba más tiempo en la provincia de Buenos Aires, cerca de Las Flores, un pueblo que se llamaba Pardo. Y allí, claro, siendo un exiliado, tomó con mucho más preocupación que el conjunto de la población del pueblo la noticia de la ruptura institucional. Recuerdo incluso que ni siquiera tenía comisaría, tenía una subcomisaría de la provincia. Y el subcomisario era un amigo nuestro, pero había un bando militar que se daba a conocer junto con la destitución de la presidenta, la disolución del Parlamento, diciendo que todos los extranjeros, aunque tuvieran porte legal de armas, debían de entregarlas en la comisaría más cercana. Mi viejo fue a ver al subcomisario, le entregó el revólver y le dijo: ¿qué hace, don Wilson? Dice: mire, vengo a traerle mi arma por el bando. Y si le entran ladrones de noche, dice, ¿cómo va a quedar desarmado? Dice, no, pero hay un bando. Ah, dice el subcomisario, es muy reveladora la anécdota, ¿no? Usted dice por la revolución de Buenos Aires. No, quédese tranquilo. Las revoluciones de Buenos Aires nunca llegan a Pardo. Y cuando llegan muy ralitas. Pero esto que tiene su recuerdo de humor, etcétera, fue muy revelador de la indiferencia con que la gente tomó por el desgaste del gobierno de Isabelita Perón el golpe de Estado, que era algo muy grave. Yo recuerdo pocos días después del golpe, 2 o 3 días no más, una charla mano a mano con Selmar Michelini, que me decía que en el diario donde él trabajaba, La Opinión, se celebraba como un alivio el golpe. Y no sé, bueno, después terminó el director de La Opinión, el padre del ex canciller Timerman, desaparecido durante prácticamente 2 años. Entonces no hubo una reacción popular porque no hubo el desgaste, repito, la operación de los grupos paramilitares de López Rega, el desgaste de la presidenta Isabel Martínez, habían generado una falta de empatía de la gente con las instituciones que cayeron, me duele decirlo, pero casi que sin pena ni gloria. Pero se abrió la puerta a algo mucho peor, de lo cual nosotros mismos fuimos víctimas. Segunda pregunta, Alejandro, si era contra los 13 el atentado. Nosotros siempre supusimos que sí. El servicio diplomático acreditado del exterior en Argentina también lo creía, y por eso fue que el embajador de Austria fue el primero en llegar, pero fueron varios embajadores a buscarnos a mi padre y a mí. Pero hoy hay documentación sobre el tema que no se conocía. Y yo te voy a citar 2 documentos, no sé cuál es peor, el que se envía o la respuesta que se recibe. El gobierno del Uruguay, con la firma del canciller Juan Carlos Blanco, que está preso aún justamente por este tema, envía el 16 de mayo
es decir, 2 días antes del secuestro, un telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina pidiendo que se cancelen los pasaportes de, y nombre los 3, Wilson Ferreira Aldunate, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Acto seguido, el documento, que yo lo publico junto con Viñolo en nuestro libro Wilson Bitácoras de una lucha, acto seguido pone favor de informar la peligrosidad de estos sujetos a la Policía Federal Argentina. Curiosamente, la respuesta de la Cancillería yo creo que es hasta peor que el mensaje recibido de la Cancillería Argentina, porque dice, dando cumplimiento a su solicitud, ya hemos informado, ni siquiera menciona los pasaportes, a la Policía Federal sobre la peligrosidad. Bueno, 48 horas después desaparecen Selmar y el Toba. Y bueno, coincide este aniversario con el tema de... ¿Me estás viendo? Perfectamente. Bueno, coincide con el problema con la fecha de Romero, ¿no? Entonces, a mí me llega mucho porque precisamente el dolor generado por la angustia de la desaparición, los días de Selmar y el Toba, luego de Liberov, después supimos cuando aparecieron muertos que también estaban secuestrados William Whiteley y Rosario Barredo. Después, durante la desaparición, fue tan fuerte la experiencia de golpear puertas, algunas que se abrían solidariamente, Raúl Alfonsín, todos los partidos políticos, la Asamblea de Derechos Humanos, algunas se nos cerraban en las narices, como la del nuncio apostólico Pío Lagui. Bueno, todo esto no deja de tener un sabor amargo que a mí me costó mucho. Yo tenía 22 años y me costó mucho hacer el proceso de duelo, dirían hoy los psicólogos, ¿no? Y mi verdadero paño de lágrimas fue Monseñor Romero. Monseñor Romero yo lo conocí porque yo, además de trabajar por los derechos humanos, hacía periodismo. Y el Canal 13 de México me solicita que le haga un reportaje en ocasión en que la Universidad Georgetown de Washington le hace la distinción de un honor, un doctorado honoris causa. Él dice que no quiere viajar a Estados Unidos porque no quiere irse de su país y todo el claustro de la universidad se traslada a El Salvador. Y allí voy yo con las cámaras de Canal 13 a hacerle un reportaje. ¿Qué fecha? ¿Sí? Y estamos hablando de mayo del 77, un año después de la muerte de Selmar y el Toba. Un año después de la muerte de Selmar y el Toba. Y cuando termina, él después hace un pequeño ágape ahí en la sacristía. Él vivía muy modestamente, no vivía en la catedral, vivía en las afueras, en un hospital para niños con cáncer. Y en ese ágape conversamos un poquito y cuando me voy a ir, él se acerca y me dice, qué gracioso que sos para hacer cuentos, no sé qué. Y me agrega, pero no podés ocultar el dolor que encierras adentro. Y yo ahí, por primera vez, un año después, me abro con él y bueno, y realmente ahí nace. Me quedé a dormir en su casa esa noche. Él vivía muy modestamente en lo que se suponía que debía ser la casa del jardinero del hospital y la capilla contigua que la Iglesia Católica tenía para niños contra el cáncer. Y bueno, revisando mis agendas estos días, encontré la fecha del 24 de marzo. El 23 escuchamos por onda corta, no habían celulares ni nada. Y bueno, todos escuchamos. Mis viejos en Londres, yo en Washington, escuchábamos los sermones de Monseñor Romero transmitidos por Radio Nederland. Y el sermón del domingo 23, él sabía que era su sentencia de muerte. El 24 de marzo, dando misa en la pequeña y modesta capillita que hay enfrente a su casa, lo mata. Él se da cuenta
y les habla a los que lo van a matar. Que después se descubre que habían cobrado $60 cada uno y el responsable de la organización del asesinato fue el mayor Dabuizón, hermano de la secretaria de Monseñor Romero, a quien él quería mucho y ella lo quería mucho a él. Hasta el día de hoy ella vive. Bueno, yo en mi agenda de ese día lo único que tengo es como una raya de rabia, de dolor que dice mataron a Romero. Y ese día no anoté más nada. Recuerdo haber ido corriendo a una comunidad de base cristiana que era como, aunque él no iba, era como su fogoncito, su hogar en Washington. Quiere decir que, discúlpame, que todos estos recuerdos han sido muy autorreferenciales. Yo estoy yendo, Ale, Uruguay es el primer país que tuvo una parroquia, que tiene una parroquia que lleva el nombre San Romero de América. Es en La Cruz. Sí. Bueno, yo voy con mi señora todos los domingos, queda lejos, tenemos que tomarnos un ómnibus que nos lleva una buena horita de viaje de ida y otra de vuelta, pero yo he encontrado ahí mi rinconcito espiritual. Y hoy de tarde va a haber una misa conmemorativa. Termina el jubileo, porque el año pasado hizo 40 años del asesinato. Quiere decir que todo este año él debió dedicar su parroquia a su recuerdo, etcétera, pero la pandemia lo ha dificultado mucho. Y hoy, con el dolor del alma, no voy a poder ir a la celebración de la muerte de Romero porque me vacuno recién mañana y tanto a mi doctora como a mi señora como a mí mismo nos ha parecido lo más prudente y lo más razonable esperar cumplir con esa etapa para tener, aún con aforo, un mínimo de movilidad social. Cosa que aprovecho para exhortar a que todos hagamos por el bien de cada uno de nosotros y por el conjunto de la comunidad nacional. Déjame en el final citar a la Deutsche Welle que subraya: ONG denuncia impunidad en asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. A 41 años del crimen no existen avances sustanciales en investigar a los autores intelectuales y materiales, advirtieron los abogados de tutela legal, que así se llama esa ONG. El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cometido por un escuadrón de la muerte hace 41 años en El Salvador, sigue sin ser castigado, denunció el lunes un organismo humanitario que cuestionó la lentitud de la Fiscalía General de la República. Nuestra exigencia a 41 años del crimen es que cese la impunidad y que se investigue el caso, declaró en rueda de prensa el abogado Alejandro Díaz de la oficina de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, María Julia Hernández. Tutela Legal solicitó la reapertura del caso en marzo del año 17, luego de la derogatoria de una ley de amnistía que encubrió a los responsables de crímenes durante la Guerra Civil 1980-1992. Y a propósito de Romero, ahora cito como fuente Vatican News, el 41 aniversario de su martirio, hoy miércoles 24 de marzo, el postulador diocesano de las causas de Monseñor Romero y padre Rutilo Grande, Monseñor Rafael Urrutia, dedicó otra carta a San Óscar Romero en ocasión del cambio de nombre de la capilla del Hospital Divina Providencia, lugar donde ocurrió su martirio. Y déjame agregar, Juan, que también Vatican News, a propósito de Romero, destaca hoy: era un lunes 24 de marzo de 1980 cuando una bala perforó el corazón de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, precisamente durante la consagración eucarística. En el altar ofreció el pan y el vino, al igual que la propia vida. En la capilla del Hospital La Divina Providencia, lugar del magnicidio, todavía resuenan sus palabras en las que les pidió a los militares no matar a sus hermanos campesinos. Honestidad, fraternidad y verdad en el legado de San Óscar Romero. Esto lo titula, repito, esta agencia de noticias del propio Vaticano. Y para terminar, la BBC destaca los vuelos de la muerte en Argentina, cómo la justicia busca cerrar una herida 45 años atrás, un artículo firmado por Analía Lorente. Los militares los llamaban traslados, pero en realidad eran vuelos de la muerte. Aviones de las Fuerzas Armadas Argentinas arrojaban a personas, en su mayoría vivas, al Río de la Plata o al mar, luego de
haberlas drogado. Fue un plan sistemático de exterminio que se llevó a cabo durante el último régimen militar argentino, 1976-1983. Algunas noticias para enmarcarlas en estos acontecimientos. Ale, brevísimamente a modo de despedida, porque sé que estamos a contrarreloj, pero el padre Rutilio Grande, que es mencionado en el comunicado que leíste del Vaticano, era su secretario, su confesor y su mejor amigo. Y la muerte de Rutilio Grande, un año y medio antes que la suya, produjo un cambio muy grande y le hizo tomar mucha conciencia de la... Hay un Romero antes y un Romero después de la muerte del padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita. Y también esto sí, con esto cierro, el sermón al que hacen referencia en realidad es el penúltimo, el último conocido, el día domingo desde la catedral, donde él saca a relucir su doble condición, de un hombre muy modesto y muy humilde y del arzobispo. Primero dice, termina así su sermón, les ruego, les suplico, y luego le viene la investidura encima y dice, en el nombre de Dios les ordeno, dejen de matar. Así termina su homilía. Luego al día siguiente, una misa donde habían 8 o 10 personas que trabajaban en el hospital, no más, él ve enterrar a sus asesinos, los exhorta a no obedecer las órdenes, le dice claramente que sabe a qué van, y les dice, aunque un obispo puede morir, pero la iglesia de Dios y su pueblo vivirán. En el momento preciso de la consagración lo matan, y en una cosa que parece solo de película, su sangre, le pegan en el corazón, pero le estalla la cara, y su sangre se mezcla con el cáliz que acababa de consagrar con el vino de la consagración católica. Muchas gracias, Juan. Te dejo un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Un abrazo muy fuerte y hasta el miércoles. Prometo tener el audio funcionando perfectamente el miércoles. Vamos arriba.